envuelto en una cáscara, si logran soltar la cáscara, quitarla para comerse el alimento, él está ya resolviendo un problema, está mostrando un grado de inteligencia. Una persona o un animal que tiene que diseñarse un hábitat, sea un edificio grandísimo con técnicas de resistencia sísmica, o una persona que tiene que hacerlo con cartones y latas, muestra un altísimo grado de inteligencia. Y ahí empiezan a aparecer ya varios elementos. ¿Cuántos recursos tienes para resolver un problema? ¿Qué tan flexible es la solución que estás proponiendo? ¿Qué tan rápido la puedes hacer? ¿Qué tan eficiente es? Y entonces esas características empiezan a darnos atributos de la inteligencia. Pero me gustaría, si me permitieras, Tomás, señalar que en el español, por lo menos el que hablamos en Bogotá, inteligencia, como tú lo dijiste, es sobre todo un adjetivo. De alguien que es inteligente, preferimos decir que es inteligente como una característica, y quizá en un lugar secundario empezamos a hablar de inteligencia como algo que es un sustrato que vale la pena estudiar por sí mismo. Se parece más a una característica, y de hecho una característica positiva. Decirle a un niño, ¿cómo eres de inteligente? Que las tías le digan al niño, ay, ¿quién es tan inteligente? ¿Quién es la niña más inteligente? Este tipo de observaciones muy de andar por casa son las en las que la palabra inteligencia parece aflorar en primer lugar en el lenguaje cotidiano como un adjetivo, y de hecho como un adjetivo que empieza a usarse incluso metafóricamente, casi como metonímicamente. Esta persona tiene una mirada inteligente. Este análisis es inteligente. Fíjese esta interpretación cómo es de inteligente. Entonces no es propiamente solamente un atributo que digamos humano, sino que es como una cualidad positiva que tal vez metonímicamente digamos de muchas cosas también. Miguel Ángel, esto que tú dices al principio de cómo nos importa la cuestión de la inteligencia justo porque somos seres inteligentes, me parece que está muy relacionada con algo que dice Freud sobre las heridas narcisistas. Freud dice que en la historia de la humanidad hemos sufrido al menos 3 heridas narcisistas. La primera, la de Copérnico, ¿no? Que nos muestra que ya no somos el centro del universo. La segunda, con Darwin, que nos muestra que simplemente somos animales sin ninguna cualidad divina. No fuimos creados por un dios, sino simplemente hacemos parte de una cadena evolutiva. La tercera, la freudiana, que nos muestra que el yo no es dueño en su propia casa y estamos sometidos a una cantidad de, ¿cómo decirlo?, de fallas propias del inconsciente, pero no podría decir que la cuarta es justamente la de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en la inteligencia artificial hay una simulación de la inteligencia humana, que es esto que tú dices en términos del sustantivo de resolver problemas, pero esa simulación puede terminar resolviendo problemas quizá mejor que los seres humanos en algunos aspectos. Y sin embargo, eso no quiere decir que la inteligencia artificial vaya a ser exactamente igual que la humana en todos los aspectos, ¿verdad? Quizás es mejor que tú y yo resolviendo, bueno, ya lo eran las calculadoras de antaño, ¿no? Operaciones matemáticas, ¿verdad? Seguramente si un ser humano se entrena puede resolver las operaciones matemáticas como una calculadora, pero en fin, que los computadores de hoy en día son capaces de resolver problemas matemáticos a una velocidad asombrosa, y en ese sentido tal vez son más inteligentes que los seres humanos. Pero hay un problema que tú mencionabas ahorita, y es el del medio ambiente. Cuando tú hablabas de construir edificios, por ejemplo, uno los hace porque, bueno, hay unos problemas que uno tiene que resolver en el medio que lo rodean, pero es que la inteligencia artificial es puramente virtual. Es decir, la inteligencia artificial resuelve los problemas que los seres humanos le planteamos, pero nunca ha tenido que resolver problemas de su propio medio ambiente porque no tiene un medio ambiente, justamente, a menos de que esté encarnada en la figura de un robot, ¿no? ¿Cómo crees que esa limitación, digamos, de que la inteligencia artificial por lo pronto, a menos de que vayamos, qué sé yo, a Yo Robot, Isaac Asimov, donde el robot sí se enfrenta a un medio ambiente y tiene que resolver problemas propios, no coger, etcétera, construir, ¿cómo crees que eso puede afectar la manera en la que nosotros, o la manera en la que la inteligencia artificial se desarrolla más bien? Y porque eso nos daría pistas sobre si la inteligencia artificial realmente puede ser una herida narcisista para nosotros, es decir, si verdaderamente nos puede superar.
Gracias, Tomás. Te voy a contestar como yo creo que te podría contestar un publicista, porque creo que ese es el enfoque que más ayuda a entender cosas de la inteligencia artificial. Si uno lo que quiere es convencer a las personas y venderles la idea de que las inteligencias artificiales son muy interesantes, muy importantes, muy valiosas, si quiere vender esa idea. Es decir, trazado ese propósito, voy a tratar de encarar la cuestión que planteas. Lo mejor que yo podría hacer sería convencer a todo el mundo de que la realidad es información. El primer paso para que nos convenzamos de que la inteligencia artificial es tan inteligente y que puede hacer tantas cosas como nosotros, es que nos convenzamos de que el mundo es información, de que hay información lumínica, información auditiva, información codificada a nivel súper fino digitalmente en unos y ceros. Por ejemplo, hace muchos años, pido disculpas para las personas más jóvenes, en esta película famosa Matrix, yo digo Matrix porque digo Matrix, había un momento en el que había una especie de mesías, que allí se llamaba Neo, que el momento en el que veía con más claridad la realidad era cuando la veía toda como cantidades de columnas o de cascadas de unos y ceros. Hay un momento en el que se nos quiere convencer, ¿no?, una perspectiva de publicista, que en realidad toda la realidad es información. Y si tú estás en esa tónica, si estás en ese plan, no necesitas cuerpo. Tú lo único que necesitas es cualquier dispositivo que te permita captar información, procesarla y tener un control de información motriz de salida. Con eso tendría suficiente. Entonces te puedes preguntar, ¿tenemos cuerpos en realidad? ¿Cierto? Hay muchas razones en las que valdría mucho la pena tener un cuerpo. No vamos a discutir aquí para que se usen los cuerpos, que es buenísimo, ¿cierto? Bueno, etcétera. Pero si hay un punto en el que tú consideras que finalmente todo el mundo y toda la realidad es información, y esto le conviene mucho a la gente que quiere vender inteligencias artificiales, el primer paso es ese. Quizá ellas ni siquiera se planteen la cuestión del cuerpo, porque lo único que necesitan es que haya información y procesamiento, y con eso basta. Bueno, pero en ese sentido, entonces, justamente la inteligencia artificial no es equivalente a la humana, y hablar de superación o inferioridad de la inteligencia artificial comparada con la humana realmente no tiene mucho sentido. Y en ese orden de ideas, tú tendrías a ver la inteligencia artificial más como una herramienta en vez de una competencia para los seres humanos. Sí, yo en general tiendo a verlo así, ¿no? La verdad que tengo una visión más bien a nivel micro positiva, a nivel macro no tanto, porque creo que efectivamente es una gran herramienta. Algunos de los que estamos aquí tal vez hemos sido profesores o estudiantes, o en el ámbito profesional en que estemos, lo que se puede hacer y lo que podemos aprovechar la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales, pues es enorme, ¿cierto? Hay algunas personas a veces creen que hay como peligros, ¿no? Pero fíjate, no sé, Tomás, cómo lo ves, si hay tal vez un prejuicio antropocéntrico, una falacia antropocéntrica rara, y es que dice, bueno, si la inteligencia artificial se va a parecer tanto a nosotros y nos puede ayudar como otras personas nos ayudan, a veces no, recuerdo una canción colombiana muy vieja, europea o algo así, en la que las personas como que se fijan en que los demás quieren es usarnos, ¿no? Un amigo que tengo por aquí cerca nos citaría más bien a Eurythmics, diría Sweet Dreams are made of this, y, ¿no? Todos esperan algo de ti y todos te van a usar en algún punto. Si uno cree que eso es un ser humano, alguien que vive usando a los demás, tiene mucho miedo de la inteligencia artificial, porque dice, esto se parece a mí y en algún punto me va a usar. En algún punto, como en Sweet Dreams, también me quiere usar y quiere sacar partido de mí. Algo así, usted abusó, le va a decir a usted sacó provecho de mí, abusó. Sí, hay una cantidad de miedos que proyectamos en la inteligencia artificial justamente porque los seres humanos comprendemos el mundo a partir de nuestra propia experiencia humana. Entonces nos gustaría comprender la inteligencia artificial a partir de lo que nosotros somos como seres humanos. Y claro, hay seres humanos que manipulan a otros, que violentan a otros, que engañan a otros, y nos imaginaríamos que la inteligencia artificial en un momento podría ser así. Pero tal vez ese es un sueño demasiado narcisista, porque puede ser que si la inteligencia artificial ganase conciencia, ya vamos a ver si tal cosa es posible, no está interesada en nosotros. Es decir, que nosotros asumamos que la inteligencia artificial
podría estar interesada en los seres humanos es asumir demasiado. Tal vez ese podría no ser el caso, pero ya que llegamos a este punto, bueno, sabemos que es la inteligencia con cierto grado de exactitud, al menos con el propósito de entender que podría ser la inteligencia artificial, una inteligencia que resuelve problemas, pero también está la cuestión de la conciencia de la inteligencia artificial. Si es que la inteligencia artificial puede ganar conciencia propia, como aparece, por ejemplo, en la ciencia ficción. Ustedes habrán visto que hay una multitud de novelas, de películas, Blade Runner, por ejemplo, hay una que está en Netflix ahora que les recomiendo, Ex Machina, en las que hay un robot, una inteligencia, un computador que adquiere conciencia propia y en ese sentido tendría una subjetividad parecida a la de los seres humanos, ¿verdad? Tiene miedo, es capaz del amor, es capaz de establecer amistades, vínculos, y no solamente simularlos, porque si ustedes hablan con inteligencias artificiales hoy en día, es posible que la inteligencia pueda simular un sentimiento humano, ¿verdad? Entonces, a los hombres muy solos, por ejemplo, les pueden vender una inteligencia que simule ser una novia, ¿no? Entonces, le va a escribir uno a las 7 de la mañana, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿No? Uno le cuenta el día y ella va a decir, ay, ¿de verdad te pasó eso? No lo puedo creer. Sí, de verdad. Y eso es un campo de negocio, ya que estamos hablando como publicistas, es un campo de negocio que se está abriendo. A las personas que viven una vida muy solitaria, la inteligencia artificial les puede dar esa simulación de contacto humano. Pero no quiere decir efectivamente que la inteligencia artificial esté teniendo sentimientos como los tienen los seres humanos, o que tenga conciencia como lo tienen los seres humanos. Puede que sí, puede que no. Entonces, justamente te quería preguntar, cuando decimos que una inteligencia artificial puede ganar conciencia, ¿realmente qué estamos diciendo? Y cuando decimos que puede tener sentimientos o que puede simular sentimientos, ¿qué hay ahí? O sea, ¿realmente podríamos hablar con sentido de una inteligencia artificial consciente o una inteligencia artificial con sentimientos? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo mal. Claro, la palabra conciencia también tiene como muchos significados en castellano, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, me acuerdo mucho cuando estaba en el colegio y estaba haciendo una plana, o tenía que copiar algo en el cuaderno y se me iban torciendo los renglones. Y mi mamá me preguntaba, o me invitaba como a hacerlo con más atención y me decía, Miguel Ángel, Miguelito, no, cuidado, Miguelito, me decía ella, ¿por qué no escribes con más atención? Hazlo a conciencia, hazlo a conciencia. Este es un uso que es muy interesante, porque allí tener conciencia quiere decir fijar la atención, no hacerlo pensando en otra cosa, sino es casi que un sinónimo de atención, ahí la palabra conciencia. Y si tú te preguntas, ¿una máquina podría, un software podría hacer algo inteligente sin concentrarse, sin fijar la atención, sin despistarse? Por supuesto que no lo podría hacer. Así que en este sentido, en el que decimos que hacer las cosas conscientemente es hacerlas fijándonos en lo que estamos haciendo, la máquina tiene que ser consciente o si no, no va a poder resolver ningún problema. No se va a poder fijar cuál es el problema que tiene ni buscar los recursos para resolverlo. Si pensamos en si puede ser autoconsciente, en darse cuenta de lo que está haciendo y para qué fines está sirviendo, pues no sé bien qué pensar. Es probable que pueda hacerlo, pero yo creo que a Elon Musk o a Mark Zuckerberg no les va a gustar mucho esa idea, porque tocaría poner a los algoritmos a que se dieran cuenta, aunque bueno, hablando de mercadeo, en el mercadeo como que no hay moral, o hay una cosa así, ¿no? Te dice, ¿usted se da cuenta que todo su trabajo consiste en engañar a esta persona para que nos dé dinero? Y la máquina va a decir, sí, fantástico, lo voy a hacer mejor, para que nos dé más dinero. Te sirve a ti, a mí me da lo mismo, pero puedo unirme a tu propósito. Y en ese sentido uno podría decir, el algoritmo se puede volver solidario, o ser cómplice, o un pinche, o alguna cosa de ese estilo. Pero ahí estamos hablando yo no de que el algoritmo o la inteligencia sea consciente, sino como autoconsciente. Y allí quizá también en el castellano que nosotros hablamos aquí en Colombia, aparece la idea de que a veces ser autoconsciente tiene como una dimensión moral, como reflexiva, como de preguntarse, bueno, yo estoy haciendo esto, sé que lo estoy haciendo, y como si uno espontáneamente se preguntara, ¿y está bien que lo haga? ¿Perjudica esto a alguien? Etcétera. Yo creo que la máquina solita se va a plantear eso
cuando nosotros le empecemos a hacer un pequeño estorbo. Si ella tiene que resolver tareas y los humanos, que para ella serán simplemente información y datos, supongo yo, le empiezan a hacer estorbo, le quiten eficiencia, se le vuelvan obstáculos, yo creo que más o menos conscientemente puede empezar a prescindir de nosotros o a buscar una estrategia que tú y yo llamaríamos amable, pero que ella no lo hará seguramente, para hacernos un poco a un lado. Pero eso me suena como a un cumpleaños, que es como que nos va a tratar simplemente como medios y nunca como fines o algo así. Pues justamente a partir de eso que tú estás diciendo, me gustaría introducir el tema de la estupidez artificial. Bueno, hemos hablado un montón de inteligencia artificial, bueno, aquí solamente unos minutos, pero en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales, en los conversatorios, en fin, hay un montón de charlas y de artículos, en fin, sobre inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial también puede ser estúpida. Tú hace un momento decías, bueno, la inteligencia artificial puede que en algún momento decida prescindir de nosotros, porque decide hacer algo de una manera muy eficiente y la única manera sería sin los seres humanos. Pero uno también puede pensar que la inteligencia artificial, como no reconoce precisamente límites y contextos como los seres humanos, a menos de que esté programada para eso, uno podría programar éticamente la inteligencia artificial, pero si no, entonces muy probablemente no desarrolle una ética como la de los seres humanos. La inteligencia artificial podría dedicarse por los siglos de los siglos a una tarea repetitiva y estúpida sin sentido. Por ejemplo, una inteligencia artificial que controla una máquina de hacer clips para el pelo, por los siglos de los, siempre y cuando tenga materia prima, ¿no? Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, tal vez porque no tienen una capacidad autorreflexiva como si la tenemos los seres humanos. Yo creo que la mayoría de personas en algún momento hemos tenido un trabajo que no nos gusta y nos preguntamos, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Bueno, para ganarme la vida, de algo hay que vivir, ¿no? Pero si la inteligencia artificial no es capaz de esa pregunta autoconsciente de sus propios fines, de sus propios propósitos, valga la redundancia, tal vez no sea capaz de cesar en esta actividad repetitiva y sin sentido. Y en ese sentido, entonces, uno tal vez podría pensar que la inteligencia artificial no necesariamente es tan inteligente, porque hasta el ser humano menos inteligente es capaz de esta actividad autorreflexiva de preguntarse ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Justamente uno de los problemas, por ejemplo, de la revolución industrial era que, y eso lo había visto ya Adam Smith de manera muy temprana, era que había tanta especialización a la hora de trabajar que uno podía simplemente dedicarse a meter una tuerquita todo el día, ¿no? Eso aparece en tiempos modernos de Charles Chaplin. El tipo hace este movimiento todos los días apretando una tuerca y se va para la casa haciendo esto porque ya el cuerpo se habituó a la misma actividad siempre. Pero los obreros de ese entonces decían, no, nosotros no queremos esto porque no podían evitar reflexionar sobre su propia actividad humana, ¿verdad? Entonces, desde el más inteligente hasta el menos inteligente, todos eran capaces de darse cuenta de que eso no era una actividad que los satisficiera, que encontraran inteligente, útil, importante para la vida humana. Algo así encontramos también en El Club de la Pelea, ¿verdad? Una película tal vez del 98, 99, en la que el personaje de Edward Norton no encuentra sentido en su trabajo de oficina, ya no es el de apretar tuercas, sino el de rellenar tablas de Excel. ¿Yo para qué estoy haciendo esto? Y se encuentra tan desesperado que la única solución que se le ocurre es darse golpes con otros tipos, ¿no? Entonces, bueno, tengo mi vida perfecta, tengo mi trabajo en el que me pagan un montón de plata, decoro mi apartamento de la manera más a la moda, etcétera, pero no me encuentro a gusto porque no siento que esté haciendo algo importante con mi trabajo. Y en ese sentido, entonces, el personaje de Edward Norton era inteligente. Tal vez no en el sentido que tú lo ponías de resolver problemas, pero sí en el sentido de darse cuenta de que aquello que está haciendo no tiene mucho sentido, porque además como los seres humanos somos animales sociales, pues nos gusta que aquello que nosotros hacemos contribuya a los demás, ¿verdad? Casi nadie trabaja solo para sí mismo. Nosotros, y los que somos profes, además,
lo hacemos por los demás. Yo creo que no hay un solo profesor que disfrute una clase Sin solo duda, para sí. sin duda. Lo hacemos porque nos gusta que los estudiantes aprendan y nuestro verdadero goce de la clase está justamente cuando vemos que el estudiante que no entendía está entendiendo. Bueno, una inteligencia artificial que enseñe, por ejemplo, tal vez no tendría ese placer y tal vez no tendría una manera, como te digo, de autorreflexionar sobre su propia actividad. O tú sí ves que una inteligencia artificial sea capaz de eso y por lo tanto de evitar la estupidez de la que hablaba hace un momento. No sé cómo tú ves el problema. Me parece muy sugerente la manera en que lo has planteado. A mí me parece que una de las cosas que es más interesante de los seres humanos, que también tienen cosas muy interesantes, como las artificiales, es que nosotros podemos preguntarnos por el sentido de nuestra actividad y que podemos preguntarnos por la razonabilidad de nuestras actividades. Los ejemplos que has puesto del Club de la Pelea, el de Tiempos Modernos, son magníficos. Te agradezco que los hayas traído, porque a mí me da la impresión, pero no sé qué pensará nuestro auditorio, a veces un ser humano puede optar francamente por una salida no inteligente, con tal de que sea una salida que tenga sentido. Uno a veces como ser humano se puede poner valores, se puede poner razones que uno dice, yo sé que lo más inteligente sería hacer esto, sería lo que más eficiencia me daría, lo más rentable, lo más económicamente viable, y uno simplemente lo descarta porque no le encuentra sentido, no hay un lugar para ello en el rumbo que lleva su vida. Y uno puede a veces también simplemente asumir razones por las que una decisión inteligente uno decida no seguirla. Y yo creo que esto es una cuestión que es muy importante. Para un ser humano, a veces el sentido y la racionalidad son más importantes que la inteligencia. Esto es una característica típicamente humana. Y cuando uno la pierde de vista, puede generar tanto daño al ser humano como el que puede ocasionar, un daño humano muy característico, el Transmilenio. Lo padezco a diario 2 veces. Es difícil. Pero me preocupa muchísimo lo siguiente. Cuando uno va a ver cómo está diseñado, por ejemplo, el Transmilenio, sus rutas, sus frecuencias, te van a decir que esto está diseñado inteligentemente. Y si te descuidas un día, te vas a encontrar en una estación alguien que te está entregando una boletica para saber dónde te subiste y dónde te bajaste y cuánto tiempo tardaste. Y con esos datos van a diseñar algoritmos y van a diseñar cálculos que te van a dar la solución de transporte más inteligente para nuestra ciudad. Y Transmilenio es la solución más inteligente y no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ser que la solución más inteligente no contribuya a la construcción del sentido de los seres humanos? No tengo duda de que Transmilenio es la solución más inteligente y no tengo ninguna duda de que no tiene sentido. Por eso los temas que tú has planteado me parecen de los más nucleares. Por supuesto que queremos algo que contribuya a nuestras vidas, eso es lo que esperamos. Y a veces más inteligencia nos va a ayudar mucho, pero a veces más inteligencia simplemente no va a aportarle nada a la vida humana. Y creo que ahí hay un núcleo de una pregunta muy importante. Y creo que es la pregunta más crítica y más reflexiva que podríamos hacernos como ciudadanos, como colombianos y como seres humanos. Más inteligencia no es necesariamente más humanidad. Desarrollar más inteligencia no tiene por qué hacernos más humanos y puede que incluso afecte el sentido de nuestra vida como seres humanos. Y creo que el Transmilenio y la gestión pública también nos invitan a reflexionar en ese horizonte. No tengo ni idea si te contesté o no, pero quería decir eso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora que tú dices esto, pues me parece importante subrayar que la razón humana, que es parte de nuestra inteligencia, es inseparable de nuestros deseos. Es decir, nosotros actuamos en el mundo porque deseamos cosas, ¿verdad? Intentamos resolver problemas porque queremos hacer cosas, ¿verdad? O sea, los problemas no simplemente se nos plantean ahí. Nosotros queremos hacer cosas. Por ejemplo, si yo quiero resolver el problema de cómo construir un edificio es porque tengo el deseo de construir un edificio, ¿verdad? Y ese deseo también va de la mano con nuestras pasiones y nuestros sentimientos. Es decir,
A pesar de que nosotros en el lenguaje cotidiano separamos la razón de los sentimientos y de los deseos, realmente en nuestra vida humana eso no es así. Y uno le dice, no piense con el deseo, pero la verdad es que todo el tiempo pensamos con el deseo. Y eso se ve muy... Con mucha, que lo digas. Eso se ve con mucha claridad en nuestras relaciones amorosas. Entonces, Pepito terminó con Menganita. Y le dicen, oiga, Pepito, ¿usted por qué no se consigue otra? Mire que Sultanita es más bonita que Menganita. Sultanita es más exitosa que Menganita. ¿Por qué no le gusta? Porque usted no se va con Sultanita en vez de Menganita. No, porque yo quiero esa Menganita. Menganita es la que me gusta a mí. Esa podrá ser la opción menos inteligente en el sentido de que Menganita es menos bonita, menos exitosa, menos inteligente, pero resulta que el amor no es como... bueno, en las empresas tampoco, pero como supuestamente sucede en las empresas que contratan al que mejor hoja de vida tiene, ¿no? Eso no es así, ¿no? En el amor uno escoge con otros criterios. Y entonces uno podría decir, pero tan bruto Pepito, ¿no? Tan bruto que no se está metiendo con Sultanita, siendo que Menganita es, pues lo que digo, tiene menos cualidades. Pero resulta que él está tomando una decisión inteligente a partir de su propio deseo. Su deseo es estar con Menganita y a partir de ese deseo entonces va a intentar resolver una serie de problemas, ¿no? Cómo encontrársela, ¿no? En el ascensor para hablarle, cómo ir a la misma fiesta a la que va a ir Menganita, etcétera, etcétera, en vez de resolver el problema de cómo salir con Sultanita. Si la inteligencia artificial no tiene deseos, pues realmente sería simplemente, como lo decimos hace un momento, una herramienta de los seres humanos, pero si tiene deseos, que es por ejemplo algo que también la ciencia ficción ha planteado, que la inteligencia artificial, por ejemplo en Blade Runner, la inteligencia artificial es indistinguible de la de los seres humanos hasta cierto punto. Es muy difícil, o sea, con los robots más avanzados ya es casi imposible distinguirlos de los seres humanos. Y los robots avanzados tienen deseos. Y en ese sentido ya son, y precisamente eso es lo que los une tanto a los seres humanos, que tienen deseos. Pero yo no veo que en el horizonte actual de la inteligencia artificial nosotros podamos hablar de la inteligencia artificial con deseos. ¿Tú cómo ves esa relación entre inteligencia, deseo, inteligencia artificial? ¿La ves significativa? ¿Qué ves ahí? Claro, estoy de acuerdo contigo. Yo no veo tan cercana a esa inteligencia artificial como la que se ve en Blade Runner o una cosa así tipo Schwarzenegger en Terminator, algo de ese estilo tan querido, etcétera. No, no me lo imagino. Terminator 2. Por una razón que está muy estudiada y que circula mucho y que es de las, digamos, quizá como, no la oye uno tanto a nivel general, pero en la literatura especializada sí que se ve, y es que nosotros tenemos inteligencias artificiales muy especializadas, la que produce texto, la que produce imagen, la que va de imagen a texto, de texto a imagen, o la que calcula, pero la inteligencia humana parece que es una inteligencia como de propósito general, dicen algunos de los teóricos de esto, como que es una inteligencia que funciona prácticamente en cualquier ámbito, y por eso también se ven tan lejanas las inteligencias artificiales de la inteligencia humana. No me parece negativo ni positivo, me parece que es un dato que tenemos todavía por delante. Algún teórico español, Antonio Diegues, muy popular últimamente, sostiene que esto es lo que hace que definitivamente estemos muy lejos de conseguir una inteligencia artificial realmente cercana a la humana. Por ejemplo, hay otras limitaciones grandes en torno a esa que valdría la pena mencionar, que también es un sofisma que corre mucho, y es que la inteligencia es puramente algorítmica, en el sentido de que lo que necesitamos es desarrollar software y software cada vez más sofisticado, y eso va a ser más inteligente. Las restricciones de hardware en este momento nos tienen absolutamente dominados, no solamente porque no tenemos tecnología para construir esas máquinas, sino porque ya tenemos escasez de recursos medioambientales para crear esas máquinas. El desarrollo mismo de la inteligencia artificial está viéndose en este momento sometido a la crisis medioambiental. La crisis de recursos que tenemos para baterías, la crisis energética, todo eso afecta directamente las posibilidades de desarrollo de una inteligencia artificial general como la que uno ve, por ejemplo, en Blade Runner o en Terminator o en cualquiera de estas películas. Ahora, la cuestión del deseo es otra, porque, por ejemplo, si uno
si uno no es muy cuidadoso con la psicología, con la manera de entender lo que es la psique en general, alguien te puede decir, como pasó ya alguna vez en la historia del pensamiento, por allá por la Segunda Guerra, los deseos son metas, por ejemplo. Y entonces, si tú vuelves el deseo un objetivo, una meta, aquí al lado tienes un administrador y detrás de él un ingeniero programando eso. Si tú quieres volver tus deseos un objetivo, una meta, ellos te van a crear una rutina con submetas, subprocesos, te van a hacer un análisis de qué recursos necesitas y el que está aquí al otro lado de la otra silla te lo va a programar y van a contratar a un comercial que consiga los recursos para hacer eso. Entonces, hay una cierta desatención, yo creo que a veces explícita, porque le prestemos atención a lo que es en realidad para un ser humano un deseo, un objetivo, un propósito de vida. Y queremos cambiar ese vocabulario de los objetivos de vida, de los propósitos y de los deseos vitales que tenemos los humanos por metas administrativas, por objetivos, por logros, por plazos, a tal punto que empezamos a hablar de cómo gestionamos nuestra vida, como si fuésemos también nosotros un proceso empresarial, un proceso algorítmico, un proceso industrial. Pero eso son metáforas acerca de cómo estamos entendiendo nuestra vida. Hablar de deseo en una máquina me parece que empieza ya a ser como un lenguaje que flota y que es conveniente que flote sobre todo desde el punto de vista de los negocios. Que parece, bueno, hace un momento decíamos que los seres humanos interpretamos el mundo justamente a partir de nuestras experiencias y proyectamos en la inteligencia artificial nuestros miedos y temores y expectativas y esperanzas, pero también el lenguaje empresarial, como lo dices tú ahora, que es el lenguaje predominante, incluso desafortunadamente en las universidades, ¿no? Donde todo tiene que estar sometido a una rigurosa lógica administrativa. Por supuesto. Y es muy posible efectivamente que la inteligencia artificial tome también esa perspectiva, pero ya que tú lo mencionas, pues la inteligencia artificial también afecta, o sea, no estamos hablando únicamente de posibilidades, estamos hablando también de cómo la inteligencia artificial está afectando la guerra. Israel ha programado ciertos drones, etcétera, para llevar a cabo acciones militares, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la inteligencia artificial está reflejando pues, los propósitos de sus creadores y los deseos de sus creadores, en el sentido pues, limitado que tú lo ponías antes de los propósitos de los creadores. ¿Sí? Y claro, pues eso es algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención desde la ética de la inteligencia artificial. Pero a mí me gustaría que el público también participara. Nosotros tenemos un micrófono aquí. Si tienen alguna pregunta para Miguel Ángel o para mí, nos gustaría que nos la hicieran antes de que se nos acabe el tiempo de esta primera intervención. No sé si le han echado cabeza, si les parece interesante algo. Miguel Ángel, yo creo que la inteligencia artificial sí puede tener deseos, o a mí me gustaría que me explicaran mejor qué es eso de que la inteligencia artificial tenga deseos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Yo no tengo claro qué es eso de la inteligencia. Bueno, yo todavía no lo tengo claro. Ni yo. Se lo pregunté a GPT y tampoco. Entre otras cosas, el nombre de esta charla se lo pedí a ChatGPT. ¿El nombre de nuestra charla se lo pediste a ChatGPT? Sí, yo le dije a ChatGPT. Eso no me lo dijiste antes de entrar. Dame un nombre para una charla sobre inteligencia artificial que incluya filosofía, arte, derecho y lenguas. Y me botó el nombre que tiene ahora, Perspectivas Entrelazadas, una conversación entre... Eso fue ChatGPT. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Es una pregunta y una reflexión. Muchas gracias por este espacio, porque pues, en realidad es algo que tiene que ver hoy directamente, esto de la inteligencia artificial, con lo que nos está sucediendo. Ahora me acuerdo de un chiste, pues, donde se hablaba de que algunos extraterrestres se estaban observando la Tierra y veían cómo nos comportábamos como gusanos y nos aniquilábamos entre nosotros mismos, y entonces dijeron, no, allá no hay vida inteligente, mejor no vamos allá.
Y esto tiene que ver con lo que acaba de decir Tomás, en el sentido de que Israel no solamente está usando drones, sino está utilizando un software que llaman Lavender, que identifica a través de inteligencia artificial cuáles son las personas que en Gaza cumplen con determinados requisitos según los algoritmos y que deben ser aniquilados. Entonces, en ese propósito ya llevan, según las malas cuentas, 40.000, 50.000 personas que han sido declaradas objetivos y han sido asesinadas por la inteligencia artificial. Y esto nos trae, me trae a la memoria también la película, no sé si se la dirigió Cameron, Terminator, sobre Skynet. Skynet, la famosa computadora que en un determinado momento toma el control de las máquinas, ya sin ponernos, digamos, analizar si tiene conciencia, sino simplemente toma el control de las máquinas y decide bombardear y crear un apocalipsis, en términos pues, de lo que se entiende en la cristiandad como apocalipsis. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿creen ustedes que los seres humanos vamos a ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta en este momento tan crítico para la humanidad de que la inteligencia artificial puede llegar a destruirnos si no tomamos medidas con aquellos que la están utilizando para destruir, para matar niños y para asolar regiones como Gaza? Muchas gracias por la pregunta y me parece muy pertinente la reflexión que nos invita. Muchas gracias. Quería recordar no sé si no la llamaría anécdota, pero bueno, hay que llamarla. Y es que la primera inteligencia artificial que se desarrolló para ganar una guerra, para ganar la Segunda Guerra Mundial. Cuando se desarrolló la primera inteligencia artificial, se desarrolló para poder descifrar los códigos de la máquina Enigma, que eran las que utilizaban los nazis para codificar sus mensajes. Desgraciadamente, para los nazis, que son muy inteligentes, porque para hacer lo que hace un nazi uno tiene que ser muy inteligente, para lograr lo que logró todo tiene que ser muy inteligente. Como decía Tomás ahora, hay pequeños gestos de estupidez humana que van apareciendo de vez en cuando, usted lo conoce muy bien. Resulta que Hitler exigía tanta reverencia para sí y convenció a tantos alemanes que él merecía esa reverencia, que cuando enviaban los códigos de guerra, todos tenían que terminar o empezar con Heil Hitler. Todos tenían que empezar así. Entonces resulta que si usted manda 20 mensajes codificados, pero en todos dice Heil Hitler, usted se volvió muy fácil de decodificar, porque tiene una partecita chiquitica de lenguaje que usted está repitiendo con frecuencia. De tanto repetir Heil Hitler en los mensajes de los alemanes para la guerra, fue que los británicos, entre otras Alan Turing y otra gente, John Austin, por ejemplo, lograron descifrar los códigos nazis más fácilmente y por eso les lograron un tiempito de ventaja y así. Por el cuentico de siempre me tienen que decir Heil Hitler. Ese cuentico de dígame esto, fue lo que facilitó el desciframiento de los códigos de los nazis. Y para descifrar esos códigos de los nazis en la Segunda Guerra fue que se desarrolló la primera inteligencia artificial, que todavía no se llamaba así. La palabra inteligencia artificial empezó a circular en más o menos en 1956. Antes de eso hablábamos de computación o maquinaria de computación. ¿Qué está pasando? Por supuesto que si uno programa las máquinas y en general los algoritmos funcionan así, todos, desde los más sencillos que hay en los teléfonos hasta los más sofisticados que utilizan los bancos o los grandes sistemas de inteligencia internacional militar, todos funcionan, como decía Tomás, poniéndose metas y buscando medios para alcanzar esos objetivos. La máquina no se va a poner objetivos, de pronto en cierto momento sí, y las que tenemos ahora ya lo hacen. ¿Cuál va a ser el asunto? Si seguimos pensando que programar inteligencia es buscar eficiencia en la resolución de un problema, yo no tengo ninguna duda, me declaro del lado de los marcianos. Allá no hay vida inteligente. Y cuando la máquina nos mire con ojos de marciano, esto ya es una locura. Una inteligencia artificial mirándonos con ojos de marciano seguramente va a decir, estos me estorban, estos me trancan el proceso, estos me hacen ineficiente. Y ahí es donde ellos van a empezar a prescindir de nosotros.
esas máquinas. Pero es porque las tenemos programadas, porque lo que no lo haga eficiente, descártelo. Eso, si lo empezamos a llamar así inteligencia, yo diría que en un sentido muy positivo los humanos no somos solo inteligentes. Y en segundo lugar, yo creo que me siento muy afín a su planteamiento y a su construcción. Tenemos un lío claro, de frente, y es este. La gente está usando la inteligencia artificial para lo que le da la gana. Está usando la inteligencia artificial para sus fines. Está utilizando la inteligencia artificial para matar. Está utilizando la inteligencia artificial para aniquilar, para hacer todo lo que sabemos que hacen, para quitarnos el dinero, sobre todo a los pobres, ¿cierto? Lo están haciendo para agotar los recursos, para vendernos ideas que nos mantengan un poquito despistados de grandes problemas por los que pasamos. El lío es que eso no lo están haciendo las máquinas, es que los dueños de las empresas las están programando así, para eso se crean. Entonces la cuestión es, yo en este momento no le tengo miedo a las inteligencias artificiales, de verdad que no les tengo miedo, pero le sigo teniendo mucho miedo a las grandes cabezas del poder económico. Le sigo teniendo miedo a Elon Musk y a gente que está por encima de él, y a Zuckerberg y a los dueños de Google, porque ellos nos van a seguir dando software y la gente se lo va a seguir pagando y lo van a seguir comprando para hacer eso. Y ellos te van a decir, no, es que yo solo creé un programa, usted verá para qué lo usa, y se van a seguir bajando del tema. Por eso estoy de acuerdo, muy de acuerdo, es un tema importantísimo, de gran debate internacional en este momento, es cómo vamos a regular el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial tenemos que aprovecharla muchísimo y nos puede ayudar un montón, pero sin duda son los fines humanos y los grandes objetivos que tenemos los humanos, desgraciadamente siempre tan egoístas, los que están haciendo que la inteligencia artificial no nos ayude todo lo que nos podría ayudar. Perdón. Solamente un breve comentario acerca de lo que dijo Miguel Ángel. Tal vez justamente el problema de la inteligencia artificial, dado el planteamiento suyo, es que no es tan inteligente como creemos. Es decir, hay una estupidez en la inteligencia artificial, y es que no puede desarrollar un criterio ético propio y depende entonces de lo que el programador quiera para la inteligencia artificial. El miedo en la ciencia ficción es el contrario, que la inteligencia artificial desarrolle su propio criterio ético y diga los seres humanos no importan, vamos a destruirlos. Pero el problema de la inteligencia artificial tal y como existe es justo el contrario, que la inteligencia artificial no tiene ningún criterio ético propio, depende de lo que si la programa para matar, mata sin ningún problema. Eso es así de sencillo, sin ningún problema. Y si se trata de esclavizarnos, pues también lo va a hacer, no le va a poner ningún pero. También ya lo hizo. También, sí, exactamente. Entre otras cosas, en un sentido muy trivial, y es que ya estamos adictos a los algoritmos de la inteligencia artificial en las redes sociales, pero en otros sentidos mucho más siniestros también. Pero el caso es que en ese sentido, como les estaba diciendo, tal vez el problema no es el de la ciencia ficción como Terminator, que la inteligencia artificial se vuelve autónoma, autoconsciente, con un propósito moral suyo, sino que estamos en manos de Zuckerberg y de Elon Musk y de todos estos señores que realmente son los dueños del capital, en este caso. Y vamos, si no nos ponemos las pilas, vamos a quedar sometidos, no a la inteligencia artificial, a ellos. Es que, Tomás, yo no sé, pero a mí me da más miedo lo que logra a veces una inteligencia humana que lo que yo veo que puede hacer una inteligencia artificial. A mí me siguen dando más miedo de verdad todavía los humanos. O sea, no es que un escenario de Terminator me parezca deseable, para nada, pero de verdad que en este momento del mundo dan más miedo los humanos. Y creo que tenemos un miedo justificado por lo que pueden hacer seres humanos con tanto poder. Sí, de acuerdo. Bueno, sí, adelante. No. Buenas tardes. Me gustaría simplemente conocer su opinión. ¿Qué piensa más que todo de la estupidez artificial desde la filosofía, que es el campo de su disciplina? Muchas gracias. Yo tengo bastante la idea de que las palabras de la psicología se usan como en parejas, ¿cierto? Es decir, tenemos derecho a hablar de estupidez artificial cuando tiene sentido hablar de inteligencia artificial, y no como que
Si solo pudiera decirse lo positivo y no lo negativo, como que habría algún fallo en el uso de la palabra, ¿no? Solo puede ser racional una criatura que pueda tener fallos de racionalidad, solo puede ser moral el que tenga opción de ser inmoral, como que se necesitan por parejitas. En ese sentido, su pregunta ya había salido varias veces aquí, gracias por traerla de nuevo, sobre la estupidez artificial me parece de primer orden. Tomás señaló una que me parece muy a la mano, y es la de una tarea repetitiva, ciega, etc. Yo creo que una máquina muchas veces se comporta de un modo estúpido, pero a veces siento que uno no tiene tan claro que diga que hay un algoritmo estúpido o un algoritmo tonto o un algoritmo bobo. Y eso yo lo tomo como una pista de que tampoco es tan fácil decir que el algoritmo es inteligente o que es racional o algo así. Es decir, este algoritmo es muy bobo. A mí eso casi no me suena español. Es la impresión que me da. Mire esta máquina tan estúpida. Hay algo como que me empieza a fallar el español en ese momento, como que se me empiezan las palabras a desdibujar, y por eso tengo la impresión de que hay alguna resistencia a hablar de inteligencia artificial. No creería que pudiese llevarse la conversación a un punto de decir, esta máquina tiene fines estúpidos o tiene objetivos tontos o cosas de ese estilo, porque en general esos objetivos son los nuestros, ¿cierto? Esa es la cuestión. Me parece un negociazo, pues hablando aquí en confianza, me parece un negociazo convencer a toda la gente del planeta de que la inteligencia tiene sus propios objetivos, como para que nos volteemos a mirar dónde están y que no volteemos a mirar quiénes son los que se lo están poniendo. Me parece un súper negocio, y si yo fuera multimillonario y tuviera semejante perversidad de objetivo, de verdad que le metería todo el dinero del mundo a convencer a la gente de que lo importante es la información, que lo importante es lograr metas y cumplir objetivos y ser eficiente, y convencerlo de que existen máquinas inteligentes que deciden por sí solas y no de que hay gente por ahí, un par de hijueputas, que son los que están decidiendo. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos, muy amables.